Besi, mire qué buena cosecha. Pero qué papas, Besi, qué buen año. Sí, y ya están listos mis quintales de habitas y papas para la venta, pero no quiero vender en las calles como los informales. Pero Besi, póngase pilas. En el municipio saque el carnet para que venda dentro del mercado. ¿De verdad, vecinita? ¿Pero cómo le hago? Verá, yo le tengo al guagua para que haga el trámite. Lleve su cédula, de ahí pague la patente municipal, luego saque un certificado de no adeudar al municipio con el RUB o el RIMPE actualizado y una fotito bien guapa, Besi. Con todo eso, Besi, tenemos que hacer una solicitud en especie valorada donde debe poner el mercado en el que quiere vender. Ya, Besi, ahí me ayudan los inspectores de las plazas y mercados, ¿verdad? Sí, vecina, son muy amables y así ayuda a nuestra ciudad evitando la venta informal. Autorización número 3437. CNE, elecciones 2023. Bueno, muy buenas noches con toda la audiencia, buenas tardes, sí, bueno, ya mismo noche con toda la audiencia del Destornillador, qué gusto estar nuevamente con ustedes, y en nuestro último programa, sí. Hoy finalizamos el año, hoy viernes 30 de diciembre, finalizamos el año 2022 y nos aprestamos a recibirle al año 2023. Hoy es nuestro último programa, sí, agradecerles infinitamente a todos y a todas la gente que durante este año 6 meses nos ha estado siguiendo a través de la pantalla, a través del programa El Destornillador. Creo que sin duda alguna hemos tenido mucho éxito, somos de los programas, si no somos el programa, sí somos entre los programas que más se ve en la parte digital y eso nos llena de mucho orgullo y también nos da mucha responsabilidad para seguir mejorando. Y en esa lógica, sí, nosotros habíamos decidido hacer el último programa, invitando a dos distinguidos caballeros latacungueños, dos personas que saben mucho del tema social, del tema político, del tema empresarial, sí, dos líderes, sí, cada uno en su campo, aquí en la ciudad de Latacunga, para que nos ayuden a entender qué fue lo que pasó en este 2022 y cuáles son las proyecciones que tenemos hacia el 2023, tanto en lo nacional como en lo local. Así es que les doy la más cordial bienvenida. Sí, por un lado a mi izquierda se encuentra el ingeniero Javier Estrella, quien es un empresario de aquí de nuestra ciudad de Latacunga, un exitoso empresario de la ciudad de Latacunga, y quien también ocupa el cargo de presidente de la Cámara de Pequeños Industriales de Cotopaxi. Y a mi lado derecho se encuentra el ingeniero Edison Parra, quien es también un empresario, sí, exitoso ahora en el tema de la madera, pero también en el tema político es el vicepresidente nacional del Partido Socialista. Así es que, señores, bienvenidos, les doy las gracias a ustedes por estar aquí en nuestro último programa. Es que Javier, bienvenido, gracias, qué gusto volverle a ver. Bueno, muchas gracias, Roberto. Un placer estar aquí en su valioso programa. Un saludo cordial a Edison Parra. Bueno, a pocas horas de terminar el año 2022, un año que irregular, un año con altos, con bajos, pero hay que dar gracias a Dios por la vida y que poco a poco vamos superando esta pandemia brutal que trajo mucha desolación y más que todo miseria a todo el mundo, y aquí en el Ecuador, que se sintió realmente de una manera realmente catastrófica. Así es, muchísimas gracias, Javier, insisto. Edison, bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente. Estimado Roberto, para mí es un placer estar aquí en la Tacunga Informativa. Un saludo a Omar. Estar con Javier realmente es un proceso de aprendizaje. Éxitos en tus funciones, estimado Javier, y me sumo a ese deseo que Javier ha hecho esta tarde y noche, que en estas épocas, seamos cristianos o no cristianos, lo que buscamos es un bienestar, y creo que el 2023 ojalá los deseos
de cada uno de nosotros, como latacungueños, cotopacenses y ecuatorianos, se pueda cumplir. Y para los cristianos, que los deseos propios del corazón Dios haga en sus vidas. Y gracias por estar en este último evento, último programa, y agradecerte también por estos 365 días que muchos de ellos han sido parte del programa. Muchísimas gracias, señores. Además, había que hacer un programa para cerrar con broche de oro, sí. Entonces yo insisto, les agradezco a ustedes. Empecemos el tema económico, sí, que es algo que justo topaba Javier. Nosotros pasamos, bueno, el mundo pasó por un tema de la pandemia, algo que no se esperaba absolutamente nadie, ¿no? Si de repente un día estuvimos y de repente nos hablan 10 años, mañana se encierran todos, punto, ¿sí? Y esto era una cuestión de vida o muerte, realmente fue así. Y claro, esto implicó que se cierren negocios, que se cierren empresas, ¿sí? Que toda la economía se vaya para abajo, todas las expectativas que uno podía tener realmente se fueron para abajo, todos aquellos endeudamientos, emprendimientos que uno tenía, todas esas proyecciones, se las tuvo que replanificar y eso nos afectó enormemente. Claro, hemos ido pasando ya, a partir de esa pandemia hubo el gobierno de Lenín Moreno, luego estamos ahora en el gobierno de Guillermo Lasso, a un año y medio, más o menos, años 6 y 7 meses de Guillermo Lasso. Y ahí en este proceso, ¿cómo ve la economía usted, sí, ahorita, en este momento? Hay algunos índices, el gobierno nos dice que vamos a crecer aproximadamente en 2023 unos 3.1%, sí, eso es lo que nos dicen. En la parte macroeconómica el país sí está bien, sí, eso lo dicen todos los índices, pero cuando uno va en cambio acá al mercado, la gente dice no alcanza si todo está subido, entonces ahí hay que ir analizando eso. ¿Cómo le ve el tema económico, Javier? Bueno, sí, verdad, la proyección de crecimiento del Ecuador para el 2022 estaba en 2.9%, y si no fuese por el paro del mes de junio, la economía creció, según datos ya finales, en 2.7%. En el tema empresarial, hay empresas que hemos crecido, hay otras empresas que no han crecido nada, hay otras empresas que están comprimidas, todo depende del sector y del giro del negocio. Claro. Ahora, en cifras macroeconómicas, el gobierno desde el inicio, desde su primer día en funciones, se dedicó a cuidar o a recuperar las cifras macroeconómicas. Es por eso que pienso que el gobierno está cerrando, por datos, con un superávit de 8.500 millones de dólares, que se ve interesante frente a lo que ellos recibieron, pero en cambio ha descuidado mucho el tema social, y el tema social realmente nos ha pasado factura a los ecuatorianos, porque como usted dice, Roberto, pues el sueldo ya no alcanza, la canasta familiar está cada vez más alta, el tema de la inseguridad ha descuidado totalmente, se le vino encima el tema de la falta de recursos a la salud, a la educación, a la seguridad interna, y al tema de los nuevos emprendimientos que él ofreció, reducir las tasas de interés a un dígito con la banca nacional, o traer bancos internacionales para presionarle a la banca nacional para que baje los intereses, pues hasta ahora no se sabe nada. Pero uno de los mayores problemas que sigue el Ecuador y los jóvenes teniendo es el desempleo. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, y eso es bajísimo en un país petrolero, en un país que tiene ahora minería, que es el primer exportador de camarón del mundo, que exportamos flores, que exportamos atún. Entonces, lo que se alcanza a entender es que los gastos que tiene el gobierno ecuatoriano están casi a la par de los ingresos que tiene el país. Casi todo el año hemos pasado con un petróleo que ha bordeado los 95, 85, 80 dólares, precio realmente importante, pero por otro lado la producción de petróleo ha caído en 30.000 barriles por día. Entonces ha faltado realmente inversión, vuelvo a repetir, tanto en la parte social, tanto en la parte de tecnología, tanto en la parte petrolera. Y si bien así esto, tenemos los números a favor del Ecuador, pero el Ecuador no está contento
porque el Ecuador no tiene trabajo, el Ecuador no tiene seguridad, el Ecuador no tiene atención médica y en la educación realmente nos hemos estancado. Perfecto. Edison, una pregunta. ¿Hay un crecimiento? Sí, ahí están los datos. Sí. El gobierno está contento. Es la primera vez, sí, en la historia del país se dice que logramos llegar a un acuerdo, terminar un acuerdo formal con el Fondo Monetario Internacional. Sí, nos felicitan y nos dicen, sí, señores, aquí está, hemos terminado, han hecho la tarea completa como se les pidió, pero seguimos teniendo estos problemas. Sí. ¿Qué opinión te merece todo esto? El gobierno ha generado prioridades y dentro de eso la prioridad es el pago a la banca. Y más allá del 67%, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, no solamente del Ecuador, sino de los países pobres, corresponde a una deuda privada, pues. Es decir, que tienen dueños, no necesariamente son países, sino que son tenedores de la deuda. Ahora, el Banco Mundial le ha considerado el 2022 un año que se ha desacelerado económicamente. Si bien antes del 2019 era una realidad, después de la pandemia todas las economías decrecieron, pues. Si bien han venido creciendo, pero no al punto del 2019, es decir, que no podemos llegar al 2019, no nos podemos recuperar el 2019. Es por eso que es más fácil ponerse con la banca en el pago de las deudas, ¿no es cierto?, con ese excedente que hablaba Javier, que ponerse de acuerdo con todos los ciudadanos. Yo creo que mucho más fácil. Ahora, todas las consecuencias que hablaba Javier, del desempleo, de la falta de ejecución en los presupuestos, creo, Paul Samuelson hace una reflexión interesante. Dice, habiendo tanto que producir, y ahí va a estar de acuerdo Javier, que hay bastante que producir en unos países, ¿por qué hay tanto desempleo? ¿Por qué no nos podemos cuantificar cuál es el costo de oportunidad de la gente desempleada? Entonces, ¿qué podría producir esa gente desempleada? Javier decía una gran verdad, 3 de 10 ecuatorianos no tienen empleo. En la ruralidad, 2 de 10 ecuatorianos tienen empleo. Esas son las desigualdades. Entonces, se hablaba del desempleo. Entonces, en teoría económica se dice que si existe un decrecimiento del Producto Interno Bruto, que son todo lo que se vende en un país, si creces un punto, sube 2 puntos en la tasa de desempleo. Entonces es por eso que en nuestro país no se ha podido nivelar el nivel de empleo del 2019. Ahora, ¿qué ha hecho el ecuatoriano? ¿O cuál es la lectura desde el gobierno del licenciado Moreno de los emprendimientos? Entonces cada uno se va generando ferias inclusivas con el objeto. Entonces cuando uno va al SRI se habla de que la formalidad de las empresas grandes o medianas o de las grandes es mínima. ¿Y cuál es la estructura máxima? Los negocios unipersonales, las empresas familiares, los trabajadores autónomos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado y la empresa privada en su mayoría no ha sido la solución para la generación de empleo, sino que el propio ciudadano es el que está generando actos de subsistencia. Y lógicamente la técnica dice, ¿no es cierto?, los estudios dicen que si bien el Ecuador es un país que genera mucho emprendimiento, pero también las tasas de éxito son de un 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen mayores fracasos y nosotros en Atacunga, al momento de hacer unas calles comerciales como la Avenida Amazonas de Juan Manuel Echeverría, somos testigos lo que nacen, lo que se quedan y lo que se mueran en menos de un año. Entonces, tú decías, sí, nos ha ido bien en términos macroeconómicos, pero eso hay que analizar. Sí, el crecimiento ha sido, las expectativas, ya lo decía Javier, se estimaba el 3.5%, lógicamente muchas cosas externas que podía haber controlado el gobierno no lo hizo, o algunos dicen el 2.5, otros el 2.7. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene que ver en el 2023? El Banco Central del Ecuador establece que el crecimiento de la economía va a ser 3.5. Organismos como CEPAL, el Banco Mundial y el Fondo Monetario dicen que el Ecuador va a crecer el 2.1%. ¿A quién le haces caso?
Si un gobierno que tiene el 17% de confianza, no de popularidad, de confianza, que es diferente a la popularidad, te dice 3.5 y organismos internacionales que conocen el tema dicen que va a ser del 2.1 al 2.5, quiere decir que las condiciones o los niveles de vida de los ecuatorianos no va a cambiar, o sea, no va a cambiar, y ahí tendremos que hacer una reingeniería. Esa reingeniería, primero, creo yo, de que el presupuesto del 2022 fueron más allá de cercanos a los 34.000 millones de dólares. Pero preguntemos, ¿cuánto ejecutó? ¿De qué nos sirve tener un presupuesto de 34.000 millones de dólares cuando se habla de una manera estadística del 39% de ejecución? Entonces, eso quiere decir que se ha desatendido, ¿no es cierto? Y uno puede notarle la calidad de servicio de la medicina y la calidad de servicio de la educación, porque no solamente es necesario hablar de la salud o de la educación o de los servicios básicos. Deberíamos los ciudadanos exigir una calidad de educación, una calidad de servicio, ¿no es cierto?, esa que garantice la seguridad de vida. Entonces, con el 39% de ejecución, creo que las cosas no van a cambiar, y nosotros creo que deberíamos como ciudadanos exigir, si existe un presupuesto que se debe ejecutar. Lo otro, ¿no es cierto?, que si bien existe un superávit, y Javier fue muy claro en la cantidad exacta del superávit, y que es uno de los pocos años que el país tiene superávit, pero preguntémonos por qué. Y hoy día es una discusión que en la Asamblea Nacional, de acuerdo a los que están apoyando a este gobierno, dicen, no, pues el Banco Central estipula que el máximo del presupuesto del barril de petróleo debe ser de $69. Pero el común de los ecuatorianos sabemos que está en 65, que se vendió sobre los $100. Nosotros deberíamos, y el problema más aún es que nos hacen entender que el gobierno del economista Rafael Correa ya prevendió todo el petróleo, nos hacen entender que no hay rentas petroleras, y esas cosas creo que hay que rescatar en el 2023, el saber que ese excedente petrolero no se vaya a las reservas monetarias, pues. O sea, hoy tenemos las reservas superiores a los $10.000 millones, pero ¿qué te sirven los $10.000 millones cuando Javier dice clarito, falta presupuesto en educación, pero tienes $10.000 millones en bancos del exterior que están garantizando solamente una cosa, los acuerdos que tú manifestaste del pago de la deuda exterior? Lo que pasa es que eso es por ley, es algo, sí, o sea, de ley, hay que hacer una reforma constitucional, sí, para que esos dineros regresen. Javier, claro, con todos estos datos, si uno se pone a pensar, estamos creciendo, hay dinero ahorrado, no gracias a la subida del petróleo, al conflicto que sigue teniendo Ucrania con Rusia. ¿Quién creyera que nos está favoreciendo, ¿no? En ese sentido, sí, a nosotros un conflicto que ni siquiera ni en el mapa sabemos dónde está Ucrania, sí, pero resulta que nos estamos beneficiando de lo que se matan en otros lados. Pero claro, también hay estas realidades, ¿no? ¿De qué nos sirve como país tener un dinero ahorrado? Yo discutía eso con alguien aquí muy cercano al gobierno, y decía, ¿cómo pueden decir que hay un éxito? Sí, porque un éxito es cuando he dicho, ¿cómo puedo decir que es un éxito cuando tengo necesidades con mi familia y yo en vez de resolver esas necesidades de mi familia, cojo el dinero y lo pongo en un banco y lo guardo? Y mi familia que se siga muriendo de hambre. Tenemos ahí un primer problema. Un segundo problema es la falta. Conversaba con uno de los integrantes de la Comisión Económica de la Asamblea y me decía, mira, el problema que tenemos en este momento en la Asamblea, ¿sí?, es que la proforma presupuestaria, está basada, por un lado, en cuánto se ejecutó en este año. Me decía, y hay ministerios que al mes de noviembre tenían ejecutado el 13%. Entonces, ¿cómo entender estos éxitos, sí, económicos? Si hay claro, me decían, no es que no hay dinero, es que la plata está ahí. El tema es que ya no sabemos si es por negligencia o es por ineficiencia que la gente del gobierno no está gastando, pero la plata está ahí. Para la proforma 2023 nos dicen que el petróleo lo han puesto en $65. Está eso estipulado, ¿sí? Pero todos los presupuestos se han bajado, incluso en el de seguridad. ¿Cómo entender ahí eso?
este crecimiento que tenemos, que por un lado nos va bien. Ahora, claro, también hay que ponernos en el otro lado, ¿no? Es mantener ese dinero ahorrado nos permite que los grandes bancos a nivel mundial nos vean con buenos ojos y digan, no, pues los manes sí van a tener dónde pagar, así es que prestémosles nomás. ¿Sí? Pero también el gobierno se sigue endeudando, y era una de las cosas que él dijo que no iba a hacer, porque claro, ya tenemos un déficit, seguimos teniendo un déficit en lo económico. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo ustedes los industriales, sí, que son cercanos que son un poco más cercanos al gobierno, sí, deben tener conversaciones entre ustedes, deben decir, está haciendo mal el gobierno, digámosle, sí, porque hay algo que está haciendo mal el gobierno, o sea, algo está haciendo mal. Bueno, se prevé que el gobierno el próximo año crezca, o sea, el país crezca 3.2%, es porque el barril de petróleo va a continuar con un precio alto. ¿Y por qué? Es por el problema con Rusia, con las sanciones que le va a caer a Rusia, pues y Rusia es productor de 11 millones diarios de barriles de petróleo, pues justamente como no va a poder producir, pues claro, ni tampoco vender, pues entonces nuestro petróleo va a estar alto. Claro, el gobierno, todos los gobiernos sufren un desgaste, pero el gobierno de Guillermo Lasso ha sufrido un desgaste más rápido que otros gobiernos, y es justamente por la desatención al sector social. El problema, claro, no es la asignación de recursos, el problema es la calidad de la gestión del gasto, que es pésima en este gobierno. Y es verdad, lo que se dice, hay ministerios que ni siquiera han llegado al 30 o 40% de haber utilizado sus presupuestos y se han desvinculado totalmente de la atención a la ciudadanía. La justificación del gobierno, sí, es que y sigue echando la culpa a Correa, sí es que están correístas ahí. Bueno, entonces están correístas ahí, pues simplemente sáquenlos o cámbienles de ubicación, pero no con este tipo de pretextos, ¿no? Entonces, lógicamente, los mandos medios vemos un gobierno con falta de tino incluso hasta para arreglar problemas. Lo que pasó en junio y lo que se desbocó esos 21 días de paralización fue por esa falta de tino y arrogancia de este gobierno, y nos damos cuenta que los mandos medios que tiene Guillermo Lasso son realmente pésimos. Falta de conocimiento, un partido político con una estructura bajísima. Nos damos cuenta que mismo en Cotopaxi, un pésimo gobernador, los otros autoridades también de denominación pésimos, y nos damos cuenta que no tiene por qué reemplazarlos porque no hay gente. Y eso, lo que pasa en la Tacunga, pasa en todo el país. Entonces, y además de eso, tenemos una asamblea pues que no llega a consensos y acuerdos, y uno necesita esos consensos y estos acuerdos para sacar adelante leyes que sí han sido importantes y se nos han ido a tacho. Entonces yo lo veo complicado para el próximo año. Vamos a tener recursos, sí va a haber recursos, porque tenemos exportaciones importantes, el petróleo va a estar alto, se está haciendo una inversión grande con empresa privada, recuperar producción de petróleo en el oriente. Se está hablando de entregar refinería Esmeraldas a una empresa internacional que va a invertir $2.000 millones, y o sea, se va a bajar el déficit, ¿no? Por todo lo que se va a hacer por ingresos y por reducir los egresos, pero esperemos que la gestión de la calidad del gasto, pues ahora sí realmente se haga efectivo en el país. Oiga, y a pesar de todo esto, el riesgo país, o sea, a pesar de tener buenas reservas internacionales y de que firmamos o terminamos por primera vez este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nuestro riesgo país no baja, seguimos en 1,000 y pico. 1.700, Yeah. Pero no baja. Pero como estamos terminando con una buena reserva, y como decía Edison, o sea, nos hemos dedicado solamente, o sea, pensamiento de banquero, no, o sea, solamente a tenerle la plata guardadita. Y interesante esa reflexión, claro, porque el gobierno es como el hogar de uno, ¿no? ¿De qué me sirve yo, padre de familia, que tenga guardado mis ahorros en el banco y desatendido mis hijos en educación, en salud? Claro. Entonces es ilógico, ¿no? Entonces ahí debe venir este tema del equilibrio, y esperemos que ya, ahora que ya recuperó entonces la balanza financiera del país, pues ya el próximo año dedíquese a gastar bien ese dinero. Claro, es importante. Si el Estado, si bien es cierto, no puede ser el único que invierta, ¿no? Pero el Estado tiene que crear las condiciones para que la empresa privada, ¿sí?, venga a invertir acá en el país. Y en esta realidad, el gobierno no está haciendo nada de eso, sí está haciendo eso, o está creando esas condiciones para atraer a los grandes capitales extranjeros que nos ofreció Edison. Bueno, el gobierno del señor Guillermo Lasso nunca le mintió al país, y en eso hay que estar claro. El problema es que los ciudadanos
mal. El presidente Guillermo Lasso dijo que la economía, el desarrollo de la economía va a ser la industria petrolera y de minas. Sí. Y él planteó, ¿no es cierto?, inclusive llegar a una producción tope de 500.000 barriles diarios, a 2 millones de barriles diarios. ¿Qué quiere decir? Que 1 millón nomás era. el crecimiento de la economía se va a dar por ahí, por el sector estratégico. Es decir, que si tienen mucho dinero, hay dinero en la economía, va a ser un negocio, estás en la industria vinculada a la industria petrolera y a la parte de minas y canteras. Pero ¿eso qué quiere decir? Que también hay una parte que la gente piensa que la agricultura o la agroindustria y el turismo debe ser un motor después de que se acabe el petróleo. Pero el gobierno del señor Lasso no lo ve así. La prioridad del desarrollo de nuestro país es la industria petrolera, es la industria de minas y canteras, y es por eso que está generando todo el aparataje. Oye, Edison, pero que te corte, pero no es lógico eso, tomando en cuenta que la tendencia del mundo es ya dejar de ocupar los combustibles fósiles. Y claro, si finalmente tenemos aquí recursos mineros, pues explotémoslos, ¿sí? O sea, aprovechémoslos, ¿sí? Porque los demás países están haciendo eso. Entonces no hay como una lógica en ese sentido de, si ya el mundo está yendo a la lógica de ya no tener combustibles fósiles, si ya no ocupar el petróleo, sí, porque ya pensamos en el mundo, ¿no? En tener una productividad mucho más limpia, pues no es darle, acabémonos el petróleo ya de una vez, ya rápido. Y el tema minero, tenemos ahí las minas, pues saquemos. O sea, Taita Dios nos favoreció en eso, saquemos. En la agenda del 2030 se habla de descarbonizar la economía. Claro. Entonces, ¿cómo descarbonizas y cómo haces ese paso cualitativo a otra economía limpia, ¿no es cierto? Entonces, si es la lógica, nos acabamos todo el petróleo y le acabas el medio ambiente, pero debe existir una inversión pues a la nueva industria de la agroindustria. Claro, la lógica sería lo que te produce esto, ponerle acá. Fortalecer a la educación para que la educación sea la base del desarrollo en la generación de nuevos laboratorios, de nuevos emprendimientos, nosotros de Trascama estábamos hablando, ¿no es cierto? Y hacía una reflexión, Javier, productores de flores, productores de brócoli, productores de camarón y toda la parte, y si hablamos de la agricultura a gran escala, o esa agricultura industrial, nosotros somos testigos de las flores y el brócoli. Pero yo te pregunto, la tacunga, que debería ser el primer, ¿hay alguien que le diga vamos a generar una industria de fertilizantes fungicidas? No. Entonces creo que y yo te pregunto, ¿cuál es la base para producir eso? Claro. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que la economía, el crecimiento de la economía del país no debe estar bajo la visión de lo que está en este modelo neoliberal, que hay que hacerlo capitalista, y hay que recalcar eso, que es en los recursos fósiles. Cuando se habla de una economía más limpia, no se da ese gran impulso a saltar de la economía y de buscar otro tipo de energía eléctrica, eólica, que se estaba dando. Ahora, lógicamente, aquí todo será costo-beneficio, Si queremos tener unos 3 o 4 años de crecimiento económico del país a través de la exportación de petróleo y de minas y canteras, y si no se mitiga, vamos a tener lastimosamente un medio ambiente bien complicado en las zonas que se van a generar explotación, bien complicadas, y adicional a ello, súmale que no se atendió a la parte de la creación de nuevas fuentes de empleo, que es lo que estamos, y es la realidad, 3 de 10 ecuatorianos no tienen empleo. Entonces, ¿quién va a consumir? Si no generas riqueza, si no generas empleo, o sea, no vas a producir. Entonces, el desempleo, cuando la economía funciona, existe mayor consumo, pues. Entonces hay mayor consumo, hay mayor demanda, hay mayor oferta. Entonces, ¿por qué se contrae? Las empresas no están produciendo porque no hay consumo, es lógico, en una economía de mercado donde funciona la oferta y la demanda, y el país le encuentras a los ciudadanos y lo que menos tienen es plata, y una economía racional, sea independientemente cualquiera de los modelos, tiene que generar o ese poder adquisitivo a los bolsillos de los ciudadanos. No le pongamos dinero, pero tienen que tener un poder adquisitivo para tener una alimentación de calidad.
Entonces, acá no se está discutiendo el tema de alimentación y de generar un cero de desnutrición. Entonces, acá no se está discutiendo en el Ecuador temas fundamentales. Lo único que se está tratando de hacer es que el crecimiento macroeconómico, como que eso fuera la base fundamental para el bienestar, y eso no es así. Porque el Producto Interno Bruto o el ingreso per cápita no representa los ingresos para todos los ecuatorianos, sino para determinados grupos de sectores. Lo otro fundamental, lo que decía Javier, se hablaba mucho aquí de la inversión extranjera. Nosotros en las diferentes invitaciones que nos han hecho los medios, en el Ecuador no hay inversión extranjera desde el inicio de la República. No nos vengan a mentir de que hay inversión extranjera, es mínimo. Y si nosotros estamos hablando del costo-riesgo país, ¿con cuántos inició este gobierno? No lo he duplicado. No lo he duplicado. ¿De qué ha servido tener unas reservas monetarias? Entonces, ese tipo de conductas se va por... el riesgo país no solamente es por el nivel del ahorro que te hacemos. Es como cuando tú haces un préstamo, no te miden solamente el comportamiento de pago o cuánto patrimonio tiene. Te miden, ¿no es cierto?, si es estable emocionalmente, si la parte jurídica. Y ahí viene la institucionalidad que habló Javier, el nivel de asamblea que tenemos. ¿Crees que le va a permitir gobernar tranquilamente en este 2023? Claro, así es. Ahí pasémonos al tema político, Javier. Este gobierno se ha visto pelea con todo mundo, sí, o sea, pero con todo mundo, o sea, ya no hay, hasta con los guaguas se peleó, yéndoles invitar, sí, a decirles, vean, les voy a llevar al Mundial de Fútbol, sí. Llega el Mundial y le manda al vicepresidente, ¿no? Sí, ¿qué será el vicepresidente? Ahorita que me acuerdo del hombre, ¿qué hará ese hombre? Eso más le premiamos para irse al Mundial, pero bueno, en lo político, este gobierno yo mantengo que no tiene rumbo, sí. O sea, yo no le veo rumbo al gobierno, si el gobierno da disparos al aire, si a ver qué les resulta, nos manda una consulta popular, ¿sí? Que según él, hay algunos analistas que dicen que esto es como un balazo al pie, porque nos está vendiendo que en la consulta, si le decimos que sí, está solucionado el tema de la inseguridad. Entonces yo al otro día que se termine la consulta, es decir, al 6 de febrero, 7 de febrero, 8 de febrero, que ya estén los resultados, vamos a suponer que la consulta en estas preguntas sobre seguridad nos dice que sí. En ese día, lamentablemente va a seguir habiendo sicariatos. Lamentablemente va a seguir. Por lo tanto, la gente va a sentirse defraudada. Nuevamente, por tanto, es un autogol. Hay muchos analistas que dicen eso. En lo político, sí. ¿Cómo resolvemos este problema cuando todas las funciones del Estado se pelean? Hoy veía unos datos realmente desalentadores, ¿no? El 91% de la población, sí, pensamos que no hay esperanza. Es decir, creemos que el próximo año va a ser peor. ¿Sí? El 94% de la gente no cree en el tema judicial. No creemos en la justicia. El 74% no cree en la policía. ¿Sí? Solo el 62% de la población dice que las Fuerzas Armadas, o sea, todavía se le cree. O sea, es la única institución que tiene todavía ese margen. La Asamblea, niveles menos de un dígito, sí. El gobierno igual, Consejo de Participación Ciudadana igual, Consejo Electoral igual, sí. Toda la institucionalidad del Estado no sirve, de acuerdo a la mayor parte de los ecuatorianos. ¿Qué haces en este tema político, Javier? Desde lo político, con el gobierno, la Asamblea, sí. Complicado. Mire, de manera personal, y no sé, esto le pasó creo mucho ecuatoriano, yo voté por Guillermo Lazo, pero no voté por un plan país, por un plan de recuperar un país que sea productivo, que genere trabajo y sea un lugar agradable para vivir. Votamos la mayoría de ecuatorianos solamente porque ya no queríamos que siga el modelo de Correa y después de Moreno. Fue por eso, ¿no? Entonces ese es el gobierno que tenemos, pues no teníamos otra opción. Pero no hay un gobierno con una brújula, no hay un gobierno con una meta realmente de dónde llegar. Nos hemos dado cuenta, nos damos cuenta en los resultados con los ministerios de la baja ejecución de los presupuestos. O sea, no tienen ellos un plan de gobierno para poder ejecutar. En el tema industrial o empresarial, vamos ya 18 meses de gobierno
y nosotros no hemos tenido una sola reunión con el MIPRO para buscar alternativas, Oye, eso para ser más competentes frente a nuestros vecinos de Colombia y de Perú. Y cuando queremos reuniones con el MIPRO no es para nosotros como empresarios ganar más, porque los que ganan realmente en este país es la empresa grande, que son círculos de poder identificados. La pequeña y mediana empresa lo que tratamos de hacer es más competitivos. Pero miren, 18 meses, una sola reunión con el MIPRO. No existe. Al menos en la época de Rafael Correa, que nos quejábamos de la excesiva burocracia, pero por lo menos ellos, cada 45 días nos citaban a reuniones, tanto el MIPRO como el CERCOP buscando alternativas de cómo reemplazar la importación del producto. O sea, por lo menos había una gestión del gobierno, pero en este gobierno realmente no hay nada. Se sigue escuchando que este es del gobierno de los empresarios. No, será de los grandes, vuelvo a repetir, de los medianos y pequeños realmente no tenemos. Ahí queda debiendo mucho el gobierno. Nosotros, la pequeña y mediana empresa, pagamos sus impuestos al día, Claro. Roberto y Edison. La gran empresa es la que le han perdonado como 4.000, 5.000 millones de dólares. Claro. Son los financistas de las campañas electorales. Realmente, y la desesperanza de esos datos que me comenta Roberto, que usted ha leído hoy en las encuestas, claro, es que hay Sí, los desesperanza. dice Márquez. Sí. Y más que todo, vuelvo a repetir, es por el joven. Es el joven bachiller que sale del colegio, o es el joven que termina una universidad para estudiar 5 años, que anda con la carpeta recorriendo y ni siquiera le quieren pagar ni siquiera el sueldo básico. Claro. Y hay una desesperanza total, y esa es que los muchachos quieren salir de este país, o realmente se han dedicado a dónde. Justamente son captados en el tema del narcotráfico, y es por eso que este círculo criminal ha crecido tanto en el país y ha penetrado a la justicia, ha penetrado a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y inclusive al mismo gobierno. Claro. Y a los políticos. Entonces, querer controlar eso se le ha ido de las manos, ha sido ofrecimientos, igual otra vez culpándole a Correa. Bueno, si es que con Correa inició eso y yo gané como presidente sabiendo ese problema, pues haré algo, pues, porque solo me dedico a culpar al resto, pero no tomo ninguna acción. Claro, le pusimos Yo para le que veo tome realmente decisión. complicado. Eliminar el tema del narcotráfico en el país es complicado. Asistimos a una charla que nos dio un economista con mucho conocimiento en la ciudad de Quito, y él mencionaba que el rubro del narcotráfico, o sea, lo que genera el narcotráfico en dólares al país, es el 5.º rubro para sostener la economía por la dolarización ecuatoriana. Es asustante. Claro. O sea, usted ahí piensa, o sea, a mí también como el gobierno combato, pero por otro lado me conviene que esté aquí el narcotráfico. ¿Por qué? Porque hay dinero en el país. Y dinero que no está en las grandes empresas, no, dinero que está circulando en la clase media. Claro, es cierto, yo también tía un conclave ahí con alguna gente y hay ideas terribles, ¿no? Hace 20 años, sí, más o menos era el tema de cada $10, 3 venían de parte del narcotráfico. Este economista decía, de cada 10 son 7. Ahora es el 5.º ingreso. Claro que está, y claro, es el circulante, pues, es el que está, entonces, claro, es grave ahí. Oye, Edison, lo político, sí. Tenemos absolutamente a todas las instituciones, todos los poderes del Estado peleados, no hay una agenda en común, no se ponen de acuerdo en absolutamente nada, porque es así, no nos hemos puesto de acuerdo en absolutamente nada. Mientras la Asamblea dice vamos por acá, el gobierno dice señores vamos por acá, aparece un consejo de participación, dice no señores, nosotros nos apegamos un poquito más acá. El tema judicial, sí, dice señor, nosotros vamos por acá y somos independientes. Sí, incluso ahí en ese tema la fiscalía, señores, nosotros nos vamos por acá. Sí, todo el mundo va por cualquier lado, sin menos a una sola dirección. Y no hay vicios de que esto va a cambiar, no hay vicios de que realmente vamos a tener un encuentro desde lo político, con las fuerzas políticas, con los líderes, decirles, señores, sentémonos y finalmente planifiquemos y veamos un país, sí, que tenga una dirección en la que todos nos veamos beneficiados. Eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos en el 2023? En esa horizontalidad que tú estás hablando, y que creemos que las soluciones van a venir desde arriba, creo que es el momento de que los de abajo generemos propuestas. Y si bien en su concepción yo creo en la participación ciudadana, más no en la institucionalidad, creo que es el momento de la participación ciudadana en su accionar. ¿Pero cómo? Entonces, primero tratando de entender que la inseguridad es una consecuencia de algo.
Entonces, aquí y generando soluciones adecuadas, oportunas, eficientes y a menos costos. Entonces, tú no resuelves la seguridad poniéndole, con una consulta primero. Claro. Tú no resuelves la seguridad poniéndoles a los del ejército, sacándoles a los del ejército. Tú no controlas la seguridad o disminuyes la seguridad poniendo más cámaras o generando acciones. No resuelves. Y yo creo que cuando hay una oferta de campañas electorales, el uno ofreció 2 millones de empleo en los 4 años, el otro 500,000. O sea, era lo mismo, llevaba unos 2 millones. Claro. Pero, o sea, realmente tienen razón. O sea, ellos tienen razón. La creación de los 2 millones de empleo que deberían ya haberse generado es la base fundamental para comenzar a disminuir la brecha del narcotráfico que hablamos, de la inseguridad. ¿Por qué? Porque, como decía en la reflexión Pauli, ¿cuánto se pierde por esa gente que no está desempleada? Pero si tú creas 2 millones de empleos, van a tener, ¿no es cierto?, 2 millones de empleos multiplica por 4 personas, van a tener dinero para poder sobrevivir, dinero para poder viajar, dinero para construir, se dinamizará la economía, se generará emprendimientos. Entonces aquí la base del emprendimiento, se va a generar 1.400 emprendimientos, pero ¿quién les va a consumir? Entonces, ¿qué es? Los de abajo, la participación ciudadana, en esa colectividad, en esa asociatividad. Tendremos que decir, hay que generar empleo, sí. Entonces, se genera empleo. ¿Cómo generamos empleo? Entonces ahí vendrá la teoría de los keynesianos, vendrán las teorías y decir, ¿sabe qué? Listo, hagamos inversión pública. ¿Y la inversión pública desde dónde? Carreteras, es necesario vías para que los floricultores saquen a menos costos y con logística sus flores, para que los rocoleros saquen, será mejor una calidad de agua adecuada para que sus cultivos sean adecuados. Entonces tendremos que generar prioridades y tendremos que hacerlo desde abajo, porque arriba ya hicimos en las preguntas anteriores, están preocupados en los sectores estratégicos y en lo que dijo Javier. Los sectores estratégicos reúnen a la creminata de la burguesía, pues. O sea, quien está en la industria petrolera, quien está en la industria energética, no es Roberto Ricaurte, no es Edison Paz, están los que vienen desde la fundación de la República. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Dinamizar y generar esa economía que queremos, amigable, alternativa. Entonces, para ello necesitamos que el gobierno diga efectivamente, cumpla las tasas de interés a un dígito, cumpla. Entonces, pero no esos créditos de 300 o 500 dólares que te llaman a la informalidad. Y este gobierno con esos créditos llaman a la informalidad, y de los que estamos aquí, de una u otra forma, perteneciendo a un colectivo, creemos en la formalidad, pues. Entonces a esta economía hay que formalizarla. Entonces para ello hay que generar créditos baratos que le permitan ser productivos, dijo, y yo me sumo, y deberían ser productivos estandarizados también, deberíamos ser estandarizados. Entonces, y lo otro fundamental, creo que desde abajo debemos hablar de que el país debe tener una marca país como lo tenía en el gobierno de Correa. Tú te vas a las informalidades que el municipio genera a través de los famosos mercaditos de Navidad y encuentras las fundas de caramelos. Sácale, sé curioso, sácale. Producto peruano, pero el producto peruano con el producto Perú primero. O sea, cosa que vos dices, o sea, te vienen y te venden en informalidad una marca Perú, un marca país. Entonces, cuando debería haber sido la prioridad que esos caramelos sean ecuatorianos, mínimo yo. Entonces, ahí, o sea, lo que decía Javier, o sea, como no existe un vínculo y no le interesa este vínculo con los pequeños y medianos a este gobierno, nosotros deberíamos comenzar a generar esos vínculos. O sea, no vamos a esperar de este gobierno, ya he explicado, ya ha manifestado las características Javier, pero entonces nosotros, los actores, los de las cámaras, por ejemplo, la Cámara de Comercio no reúne a los grandes comerciantes, serán el 3% de la Cámara de Comercio que son grandes, estos son pequeños, son particularidades propias que no quieren entender, entonces quieren administrar en función del 3% a 1,27%, que son características diferentes. Entonces, la Cámara de Comercio deberá entender primero cuáles son sus miembros, entonces, y en función de eso comenzar a dar soluciones. Entonces, esas soluciones es la que te acabo de decir. Primero se debería generar ese acuerdo de participación de colectivos y decir, esto es lo que queremos. ¿Saben qué? No queremos la prioridad que sean los sectores estratégicos. Hoy día nosotros necesitamos vías, necesitamos que alguien nos hable
y soluciones del déficit habitacional que está al 27%. Entonces, vea, generen los municipios y prefecturas casas. Contratará mano de obra en vez de que se vaya a Quito, que se vayan a Guayaquil en calidad de migrantes. Esa misma calidad, mano de obra que es calificada, producir acá. Se utilizará, ¿no es cierto?, mano de obra y fábrica propia de acá, y se generará y se dinamizará y se tendrá plata. Oye, hay que saber entender. ¿A los cuántos años se generó un mall? Y se venía, y en Atacunga estaba dispuesto a pelearse otro mall, tú recordarás. Pero vos crees que este tipo de inversiones vienen de la noche a la mañana. Es porque había ya el poder adquisitivo en esa época. Y hoy día se ha perdido el poder adquisitivo, que hoy día ya ves, en cambio, los centros comerciales están teniendo otra connotación. Ya inclusive te salen a vender en todas las callecitas, las famosas islas. No es un concepto propio de un centro comercial. Entonces, la solución es esa, estimado. Creo que desde la ciudadanía, desde los colectivos, desde la participación ciudadana, debemos exigir que la calidad del gasto se haga con calidad. Mira lo que pasa en nuestra ciudad. Se generó un mercado, una repotencialización del mercado del Salto, y hoy se habla de que tiene daños ya estructurales. Esto ya vamos a hablar. Entonces, a lo que eso en lo pequeño. A nivel nacional, mira esos celos políticos que no deberían existir en el desarrollo del país. Se habla que 7 años están abandonadas y no se concluyeron las escuelas del milenio. Pero hay que seguir razón en su concepción. Algunos dicen que Correa estaba loco, entonces los que dirigen educación a nivel mundial estaban locos. O sea, tampoco no hay que entenderle a la educación así, tan sesgada de unidocentes. Hay que hacer entender que ese era un proyecto, no era de Correa, sino era un proyecto de una educación a nivel ya macro. Entonces, pero se habla que todas las que se quedaron en terminar ya están dañadas, se robaron las puertas, se robaron los baños, es decir, no vale nada. ¿Cuál es el costo de mantenimiento y de reponer eso? No va a ser mayor. Entonces creo que nosotros como ciudadanos debemos generar las soluciones. Una vez más, no quiero más cámaras, quiero trabajo. ¿Y cómo quiero trabajo? Formen una empresa municipal o provincial o con alianzas públicas, privadas, para construir casas. ¿Saben qué? Si no se genera, para generar más trabajo, las vías que son desastrosas, no solamente aquí en nuestra provincia, casi todo el país, porque han sido descuidadas. Y si no, vayámonos a la de el Quilotoa Sicchos. ¿Cómo está el estado? Entonces, creo que las soluciones no nos van a dar los de arriba, sino que debemos ir construyendo todos. Ahora, Javier, ¿cómo construimos desde esta lógica que dices tú, que sí me parece interesante desde abajo, desde nosotros, desde la ciudadanía, una ciudadanía no corrupta? Porque el problema es que nosotros somos corruptos. O sea, yo digo, cuando un niño, cuando un joven ya copia, ya vamos por mal camino, ya vamos teniendo malas mañas. Y a veces uno se acuerda, ¿no? También cuando fue estudiante a veces hizo eso, ¿no? Y uno se cree chévere, pues, o sea, yo copié el amigo, ¿no? O sea, uno va creyendo eso, sí. Pero eso nos va llevando poco a poco a creer que el tema de ser honestos, sí, es un tema de giles. Y claro, el tema de lo público nos ha llevado a esto, ¿no? Cuando uno a veces se topa con un amigo que entra a la función pública, entra a un cargo, lo primero en la mayoría de lo que piensa, esta es una oportunidad, o sea, y de esta tengo que aprovechar porque nadie va a ver otra y no sé cuánto tiempo me quede, sí, pero hay que aprovechar. El tema de la corrupción, que es algo que nos termina matando a todos y nos termina matando a la economía, porque quizás todos los presupuestos que se tienen en el país alcancen, ¿sí? Pero si no nos robáramos la plata, ¿sí? ¿Qué hacer frente a esto? Pero desde los ciudadanos, como decía Edison, sí. ¿Cómo hacer que nosotros los ciudadanos no veamos en el camino costo enriquecernos la opción de vida? Sí, solamente para reforzar lo que decía para la pregunta anterior, Edison, el gobierno lo que debería es gestionar, ¿no?, con los GAT provinciales, tanto provinciales como cantonales, el tema, ¿no?, de cómo realmente gastar de una manera eficiente los recursos que el gobierno le está entregando. Debería haber una calidad de gasto. Si el gobierno provincial es el encargado de las vías,
o es el encargado de la producción en las provincias, ahí está, tener buenas vías. Y esto va a llegar a las clases populares. Si yo a nivel de Consejo Provincial armo un programa de capacitación para el pequeño productor, para que si es que sale a vender un litro de yogur en una camioneta en la esquina, ya lo haga ya al menos con un proceso higiénico, ¿no? Claro. Instruirle incluso hasta cómo sacar un permiso de salud. Entonces, hay mucho por hacer, y igual con el tema de los municipios, realmente que se invierta en calidad de alcantarillado, de agua potable, porque una población sana pues es una población realmente Va a poder trabajar, va a poder rendir bien. Ahora, en el tema de la corrupción, pues la corrupción no es solamente en el Ecuador, no es en todo lado. Sí, por supuesto. Incluso es en Estados Unidos, en Europa, países que dicen que son del primer mundo. Ahí está Trump, pues ya con algunos juicios ya. Eso ya viene, eso como que ya es parte ya mismo de nuestra manera de ser como vienen los genes, así ya me pienso yo que parece que sí. Es que este tema de la codicia, ¿no? Es lograrlo de manera fácil, ¿no? Mire, y nosotros tenemos de empresa 23 años, y en todos los gobiernos nosotros, todos los gobiernos o consejos provinciales o municipios, si usted no da el 10% de comisión, pues simplemente ese contrato no fluye. No fluye, ¿no? Y si no paga al inicio o evadió el porcentaje o el acuerdo al inicio, pues al final para pagarle la factura, pues lo que le cobran. Eso ya está enraigado. Pero ¿cómo podemos romper eso si ahora estamos viendo que hay alcaldes que están mandándose campañas de 400,000, 500,000 dólares de inversión? Vamos, concreto caso Latacunga. Un alcalde de Latacunga gana 5,000 dólares, 60,000 por año, por 4, 240,000 dólares, y me gasto 500,000 en la campaña. Claro. O sea, algo no cuadra. Claro. O sea, quiere decir que soy un buen samaritano que Claro. me gasto 250,000 más a favor de Latacunga. Claro. O sea, ahí no cuadra, ¿no? O sea, desde ahí mismo cambiar, o sea, y poner las reglas claras. El que está tirando plata y regalando plata a diestra y siniestra, porque realmente va después a recuperar. Es por estar haciendo eso lo que usted es una inversión, pues, y el servicio público no debería ser concebido como eso, como una inversión. Y el 10% en el país se ha vuelto como normal, o sea, lo anormal sería que no me pidan. Claro. Y querer que esto va a cambiar de aquí a poco, no. Esto sería empezar a trabajar con el niño que está en este momento entrando a la escuela. Solamente desde ahí empezaría a cambiar. Y en el tema, no, o sea, hablábamos tras cámaras del tema de la educación. Lo más importante en cualquier ciudadanía es el tema de la educación. Una persona que no lee, una persona que no se informa, pues esa es la persona o el ciudadano que cae fácil en la red de los mentirosos, de los corruptos, justamente para que él vote por el corrupto, y simplemente el corrupto después se olvidará del que votó. O sea, necesitamos una población educada, una población que acceda a la información, a la información veraz, pueda discernir lo que está escuchando y realmente pueda hacer su propio concepto, su propia conciencia. Ahora, en el tema de educación también, Roberto y Edison, el país sigue importando servicios del extranjero, consultorías que pueden hacerse aquí, a nivel local, con ecuatorianos. Entonces, tanto esfuerzo se hizo, esto hay que reconocer, en la época de Correa, tanto esfuerzo se hizo en mandar a jóvenes al extranjero, tanto esfuerzo se soñó con el tema del Yachay, que no sé realmente en qué quedó a la final, que era justamente esto, ¿no? El cambio de la matriz productiva, que esas jóvenes salgan, regresen con tecnología y la difundan en el país. O otra cosa, y que las empresas privadas podamos acudir a un centro como era este del Yachay para nosotros poder desarrollar nuestros nuevos productos o investigación y tecnología. Lastimosamente se quedó. Y mire, y si hay un edificio construido ahí en Urcuquí, en Ibarra, pues, ¿por qué le dejo botado? Si ese edificio fue construido con corrupción, con sobreprecio, pero ya está construido, pues démosle el uso. Entonces, esa es una de las partes que se actúa con odio, ¿no? Si hay una escuela del Millennium en un sector de indígenas, no paso insultando que han invertido $2 millones, démosle el uso, pues, a la gente de ahí. Y ese pienso que es una manera también de ser corrupción, o sea, de no atender o no dar uso a una obra de un gobierno anterior solamente por revanchismo o por odio. Entonces, ¿y el odio quién está pagando? La misma población ecuatoriana. O sea, seamos conscientes como el pueblo. Solamente uniéndonos entre nosotros. Mire cómo estamos conversando. Una persona de una mediana empresa con Edison, que representa un partido socialista.
Y hasta ahora no hemos peleado, coincidimos en muchas cosas. O sea, todos queremos es sacar adelante este país, simplemente llegar, sentarse, dialogar y llegar a consensos. Y es lo que no está haciéndose en este gobierno. Claro, aquí dicen, ahora con esta realidad y tomando en cuenta lo que el gobierno dice y cómo se ha ido llevando hasta este momento, ¿no? Creo que uno de los principales problemas que tiene este país en este momento es que el gobierno, el presidente, ha perdido credibilidad, ¿sí? Porque él dice una cosa y después se desdice. Ya no le hacen caso, ¿sí? Incluso lo vimos cuando después de este problema lamentable del asesinato de la señora Bernal dentro del comando, dentro de la Escuela Superior de Policía, regresa y dice, señor ministro, le doy 10 días para que me resuelva el tema. Hay 2 generales, les he pedido la disponibilidad, y después dice, no, es que había que darles una segunda oportunidad. No me he enterado, no me he informado bien, si entonces sí se me fue el tema y sale, ¿no? Esta vez va a Washington, sí dice que se envalentonó, pues son las palabras que él utilizó en una entrevista, ¿no? Y dijo, señores, yo voy a la reelección, me parece bien. Recién salió un ministro y dice, no, el presidente se equivocó, o sea, no era la intención decir, o sea, es un presidente que vos, o sea, incluso en estas cosas pequeñas que yo mencionaba al inicio de la entrevista, cuando va a este sector, ¿no? Y se topa con unos niños, dicen, yo les voy a dar, ¿no? Si esta oportunidad dice al mundial, y se irán al mundial. No había necesidad de decir eso, sí, porque el gobierno está para eso. No había ninguna necesidad, pero termina incumpliendo incluso esa promesa que él mismo la hace, ¿no? Entonces, para este año nuevo, sí tenemos un presidente que lamentablemente no tiene credibilidad, pero es el presidente que tenemos. Yo antes de responderte la pregunta, me quedó un poquito la pregunta anterior incompleta. Y Javier decía, bueno, este gobierno debería ser de los empresarios, pero es de determinados empresarios, no de los pequeños, y no les representa a los pequeños. Y es verdad, ¿no? Cuando uno no respeta y no valora la industria nacional, como por ejemplo las de Ambato, industria textil, industria del calzado, está cerca de quebrar, o la industria vinícola. Tú vas a cualquier centro comercial, a cualquier supermercado, sea el Aki o sea el Supermaxi, vos encuentras vinos chilenos, argentinos, españoles a cómo, menos de $6. Claro, y buenos vinos. Y buenos vinos, no estamos hablando de pero vos y chocolates y toda la pasta, ¿no? Pero vos encuentras el vino de Sichos a $9. Dime, ¿a cuál vas a elegir? ¿A un chileno o al nuestro de 9 de $6? Entonces, ahí queda claro que los intereses de este gobierno representa a esa derecha importadora que no le importa la industria nacional, que no le importa el trabajo, que le importa solamente llenarse los bolsillos. Para terminarse el tema. Bueno, el ministro de Economía es precisamente un importador. ¿No es cierto? Entonces Claro. sabemos, y lo otro para completar, mira, en este negocio, en este país, incluido dentro de los 10 años de Revolución Ciudadana, es el gran negocio ser banquero. Hoy día se han demostrado, creo que dice más allá del 34% incrementaron sus utilidades. Dentro de ellos, el Banco del Pichincha en primer lugar, el segundo el Banco del Pacífico, que quieren vender, y ahora sabemos por qué, porque produce utilidades, el tercero el Banco de Guayaquil, que de la noche a la mañana subió, ¿no es cierto? Pero a la pregunta que tú haces, yo creo como demócrata, y el hecho de ser un partido socialista que creemos mucho en la democracia, en esa democracia, no está en el hecho de tumbarle, digamos, a este gobierno. No creemos en ese tipo de situación. Sin embargo, ya se le eligió al señor para 4 años. Lo más lógico dentro de la democracia es que debe terminar, pero uno diría, ¿no es cierto? Y le dejamos terminar los 4 años al ritmo que está. Entonces ahí viene todo lo que en ofrecimiento existió, que este era un gobierno del encuentro. Entonces los ciudadanos, los actores deberíamos conllevar, y ahí los actores, los ciudadanos deberíamos empoderarlos, y todos los sectores. Si él no está en las condiciones de generar una línea país, una visión país, los ciudadanos deberíamos generar en esa horizontalidad que nos debe dar la democracia. Sentarnos en la misma mesa circular. Y ahí sí lo que Eduardo Galeano decía, que en la mesa del bienestar debemos estar todos y no solamente Europa. Entonces ahí deberíamos estar todos los actores, los de la pequeña, los de medianos, en todas sus necesidades y decir esto queremos. Si ya le vemos, ¿por qué? Porque la otra condición será que exista otra marcha del movimiento indígena y eso no les conviene. Javier sabe que no nos conviene. O sea, un paro más y termina quedándose el país. Es impensable. Entonces, pero la otra pregunta es,
y a cómo está administrando también es impensable. Entonces, tampoco ni lo uno ni lo otro es impensable. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí digo, los actores. Primero se tendrá que generar puertas adentro en cada uno de los gremios, algunos de los colectivos y de los colegios de profesionales, cuál es la realidad. Se tendrá que discutir. ¿Por qué? Porque esta agenda presionada por los movimientos campesinos ha llevado solamente a intereses y soluciones de su grupo, pero no a de todos los ciudadanos, de los 17,5 millones de ecuatorianos. Y creo que es hora, antes de que pase algo a nuestro país, porque no nos interesa la inestabilidad. Creo que usted nos dijo que este era un gobierno del encuentro, el gobierno de zapatos rojos, pero también invitamos que hay zapatos Venus, y comenzar a trabajar en este estilo y generar eso. Y eso como enseñanza una. La otra enseñanza, Javier dice muy claramente, o sea, un país, unos ciudadanos que no leamos, somos fácil presa del engaño, de las mentiras, de la demagogia, y lamentablemente en este país la política se hace con populismo y con demagogia, que parecería no ser diferente, pero a veces lo uno conlleva al otro. Entonces, la situación de nuestro país es que las organizaciones políticas, los colectivos, deberíamos entender que este país es político y deberíamos entender que en América Latina, en especial acá, tienen una relación directa la economía con la política. El que no esté entendiendo eso, no está entendiendo el país. Entonces, es por eso que nosotros deberíamos, es que yo no soy político, es una persona que no le interesa a nuestro país. Deberíamos hoy día saber que debemos elegir adecuadamente con las personas indicadas a quién nos va a liderar, a quién va a generar la visión del país. Caso contrario, ya hizo el análisis, estimado Javier, cuánto va a ganar un alcalde, pues entonces, para la inversión que va a sacar ya sabemos fácilmente qué va a suceder y qué va a pasar, y que ya en Atacuga hemos visto, en Cotopaxi hemos visto. Entonces, nosotros, y tú decías algo, oye, la corrupción es un mal de todos los gobiernos. Claro, habla desde a los que son creyentes, a los que son mesiánicos, lees la Biblia, encuentras desde el segundo capítulo y encuentras un proceso de actos de corrupción, pues, en un libro que todos deberíamos leer. Pero y dices, ¿qué hacer, no? Entonces yo creo que ¿qué hacer? Educar a la gente. O sea, deberíamos comenzar a educar a la gente. ¿Para qué? Para que podamos entender que uno no puede elegir a Barrabás, pues. O sea, y la expresión máxima es cuando en la parte cristiana nos dicen, si es que eligieron a Jesús y a Barrabás y tuvieron la oportunidad, el pueblo tuvo la oportunidad de dejarle vivir. ¿A quién eligieron? Claro. Entonces eligieron a Barrabás, pues, ¿y quién era Barrabás? Un sinónimo de sinvergüenza, del proceso de corrupción, y al santo le crucificaron, y así resulta aquí en la democracia. Y ahí sí esos lobos vestidos de oveja, ¿no es cierto?, son los que salen por sus mañas, salen triunfantes. Mira, en Pichincha le tienen a una persona que es posible que sea alcalde, lógicamente con vicios de corrupción aparentemente que deben ser comprobados. Nosotros aquí en Atacunga, aterrizando, tenemos una persona que tiene grillete y candidato a alcalde, tenemos un candidato a prefecto que le debe a Cotopaxi $600,000. Ya vamos a hablar de eso, no te me adelantes. Sí. Esa es la última parte. Perdón que te corte, Javier. Ya sabemos lo que nos está pasando, sabemos el gobierno que tenemos. Ahora yo hago una pregunta, así igual, volviendo desde los ciudadanos, porque lo que hace referencia a eso me parece importante. Claro, nosotros hemos pasado por 2 paralizaciones que nos jodieron totalmente la economía, que sin duda, muchas con razón, el tema de las reivindicaciones desde el sector indígena, pero claro, el sector indígena también ve solo desde su lado, pues, y ve para su beneficio, sí, porque finalmente está demostrado eso. Si ya en los papeles yo no veo ningún beneficio después del último paro que tuvimos, a mí no me ha llegado nada el beneficio, sí. Pero claro, es la fuerza mayoritaria, es la que tiene la capacidad de paralizar el país. Cuando nosotros nos unimos, y ojo, no es un tema de segregar, no, es un tema de los indígenas acá, los mestizos por acá, no, pero el tema también es que no podemos seguir en esta lógica de que solo el movimiento indígena es el que tiene capacidad de, ¿sí? Y claro, cuando ellos vienen acá, dicen, señores, vamos a protestar, nos cierran las calles, nos cierran los negocios, nos dejan desabastecidos, ¿sí? Nombran un gobernador, sí, y este gobernador es el que da gestionando, este nuevo gobernador es el que da gestionando para que nos ingresen alimentos a nosotros. O sea, recién
hasta no hace mucho, sí, por este problema de los taxistas que hacen o que sobreviven desde la ilegalidad para hacer transporte hacia Pujilí, hacia Saquicilí. Sí. En un tema de legalidad, digo yo, la policía les coge, sí, les lleva preso, les sanciona, y después el movimiento indígena, sí, o parte el movimiento indígena desde Saquicilí, dice, señores, les han afectado a los míos, entonces cogen, se llevan y les secuestran a una Saquicilí con sus choferes, lo dicen, mientras no les suelten, nosotros no les soltamos. Pues Dios, o sea, tampoco, sí. El tema es cuando nosotros nos organizamos, sí, y quizás incluso hasta en conjunto, ¿no? Sí, ya con eso, porque, insisto, el tema no es segregarnos, sí, pero les decimos también, vean, busquémonos una nueva forma de protestar, porque la paralización nos termina fregando a todos. ¿Cómo hacemos eso, Javier? Sí, es consensos, ¿no? Como usted dice, Leonidas Diza, bueno, líder indígena, llevó a cabo una marcha que con un gobierno testarudo y mal manejado, pues tomó una tendencia gravísima en el país y por poco se ve el gobierno. Pero sí, o sea, el paro puede decirse con 10 pedidos justos, pero también tuvo algo de político. Y a la final está terminando con 230 acuerdos, lo que están firmando con los indígenas. Pero ahí viene el tema, ¿no? No hay uno que se cumpla todo. ¿Por qué también no oírle a Javier Estrella, mediano empresario? ¿Por qué no oírle a Edison Parra, del Partido Socialista? O sea, ¿por qué no pelear en conjunto, no? Y decirles al Lazo, vea, todos estamos en desacuerdo con usted porque no cumple nada de lo que usted dijo. Claro. Y ahí también Leonidas dice, no sé si entendiera o el movimiento indígena, que estamos subsidiando 4.000 millones de dólares en combustibles, o sea, en humo, y apenas estamos empleando 1.500 millones de dólares en el bono solidario, entonces no cuadra. O estamos votando 4.000 millones de dólares en humo y estamos dando de presupuesto 2.000 millones de dólares a la salud, o sea, algo no cuadra. Claro, o le entonces, estamos quitando al consensos, ¿no? Y explicar realmente la verdadera problemática que tiene el país, porque a la final yo pienso que el dueño del Supermaxi también está pagando un combustible subsidiado, o sea, ¿por qué? Él debería pagar un precio internacional. Por último, Javier Estrella también que pague el precio internacional, sea de la del combustible. ¿Por qué me tiene que subsidiar a mí? Cuando el subsidio debe ir verdaderamente a la gente que necesita, y muchos de ese subsidio debería ir a capacitar a programas al pequeño productor del campo. Mire, el Ecuador debería ser la despensa de Sudamérica, como decía Edison. Solo minería y solo petróleo, porque ya está montada una infraestructura para eso. Y genera millones de dólares. Pero vamos al campo. ¿Dónde está la famosa agroindustria que tanto hemos hablado? Uruguay, el 50% del PIB de Uruguay es la exportación de carne. Y nosotros tenemos aquí pastizales inmensos que, cambiando la genética del ganado y con los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos, ellos pudieran mejorar su genética al hacer cooperativas, faenar, sacar y exportar al mundo. O sea, se puede hacer mucho, oiga. Y si todo eso liderara también Leonidas Diza, ahí sí con el apoyo de la empresa, del mediano empresario, del pequeño empresario, de los gobiernos seccionales, cambiáramos realmente la vida, ahí sí realmente la vida de toda la gente, oiga, y no solamente de una clase privilegiada también indígena, no. Porque subiendo un bono $5, ¿qué hemos cambiado? No hemos cambiado mucho. La cosa es cambiarle realmente de raíz la problemática del indígena y cambiar para que realmente tenga un cambio de vida y acceda realmente a las ventajas que se puede tener hoy en día, ¿no? Que acceda a alcantarillado, a luz eléctrica, a comunicación, a internet. Entonces debería pelear en conjunto, pero lastimosamente eso no se da en el país, justamente por el tema de que siempre le vemos un lado político, el otro lado empresarial, y creemos que no nos podemos sentar en una mesa y llegar a consensos. Claro. Edison, rápidamente, oye, ¿cómo logramos que nos paren bola a nosotros? Cuando entendamos que el país es de todos, cuando entendamos que el país es de los emprendedores, de los empresarios. Pero ¿cómo hacemos para entender eso? Porque, o sea, hay la posibilidad, ya hay algunas declaraciones desde el sector indígena, si señores no nos han cumplido nada, sí, por lo tanto vamos a dejar pasar las votaciones, sí, que se tranquilice el tema. Estábamos en un tema del mundial, ahora estamos Navidad, fin de año, sí, señores, marzo, abril, por ahí nos vamos viendo otra vez, sí. O sea, ya hay una amenaza seria, sí, sobre el tema.
o sea, esto es lo que tú dices cuando entendamos que el país es de todos, pero necesitamos entender ya, o iniciar. Y que no sea un eslogan político, sino sea una fuente de acción. Ah. Entonces, yo creo que el primero, Javier dio algunas pautas. El gobierno debería generar lineamientos de cómo generar un gasto de calidad. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que deberíamos tener un plan, ¿no es cierto?, un plan nacional a largo plazo, así como exigimos en los municipios y prefecturas, deberíamos exigir un plan nacional, independientemente quién sea el administrador de turno, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea inclusive de diferente tipo de género, porque creo que eso también, esos mitos tienen que irse eliminando. Entonces, al país lo que le falta es que vengan y digan, este es el país que queremos, y creo que se puede comenzar con la marca país. Una marca país que nos identifique, y aquí en Cotopaxi podemos también hablar de la marca Cotopaxi, que siempre los industriales, y yo que siempre he visto con buenos ojos que así debe ser. Entonces, que nos identifique, nos empodere esos temas, ¿no es cierto? Y comencemos a hablar del mismo lenguaje. Mira lo que tú dijiste en una reflexión. La institucional está porque cada uno va por su lado. Es decir, en este país existe islas de poder y nadie quiere poner sus islas de poder. Pero si entendiéramos que el verdadero poder está en la decisión del ciudadano, esto que había. Cuando entendiéramos la importancia y el poder del voto, es otra cosa. El problema es que el ciudadano no entiende cuál es la importancia de sufragar. Porque si supiéramos de eso, a ciencia cabal, este país estuviéramos en otra onda. Mira, la idea, yo ahí para completar, yo no soy de acuerdo que se les dé bonos, no creo. Yo quisiera que a mí me dé, si estuviera en esas condiciones, que me dieran un paro o el dinero que le dan en Estados Unidos o en España, de un paro que dignifica la calidad de vida. Pero estos bonos hacen mendigos a su gente. Entonces, yo creo que no necesitamos generar personas en esas condiciones. Nosotros necesitamos gente que tenga la condición de vivir esta vida, pero vivirla bien. Y para vivirla bien hay que darle un motivo, hay que darle una misión, hay que darle una visión a eso. Caso contrario, en nuestro país no tenemos una visión a largo plazo, solamente son cuestiones teóricas en el que queremos un país alternativo, un país de agroindustria, pero llega el momento, no hacen absolutamente nada, y ahí vamos a necesitar. La historia dice que es cíclico la creación de un líder, y si tú le ves, Correa fue el último líder. Entonces, y estuvo después de la crisis, y los que estamos en la parte de emprendimiento sabemos que para los países y para las industrias una crisis es una oportunidad. Creo que hoy el país, viendo y generando todo lo que hemos hablado, que es una crisis que se nos viene, y todos los economistas sabemos y los que manejamos la parte macroeconómica, que un año electoral es un año netamente malo, porque se necesita articular. Entonces, si es una crisis, deberíamos buscar la oportunidad, y la oportunidad está en las manos del ciudadano. Las oportunidades no va a venir de arriba, va a venir desde abajo. Entonces, organicémonos, trabajemos con una agenda común, no con la agenda de los industriales, no con la agenda de los comerciantes, no con la agenda de los informales. Es el momento de hacerse entender que las ciudades deben ser inteligentes, es necesario entender que las ciudades deben facilitar, es necesario entender que las ciudades necesitan líderes y administradores que puedan generar soluciones a los problemas. Por ahí debemos comenzar. Caso contrario, esto va a ser, como dice ese conocimiento de los abuelitos, un país de ciegos donde todo esto es del rey. Entonces, eso no creo que queremos. Esto es el que manda. Javier, aterricemos acá ya en Cotopaxi, sí, por una cuestión de tiempo. Sí, Cotopaxi, la Tacunga, finalmente nos enfrentamos ya el día lunes, ya un proceso electoral, ya vamos a estar oficialmente en una campaña, sabemos cuáles son las características, sabemos ya está la papeleta definida, según yo conversaba con la gente del CNE. Tenemos 7 candidatos a la alcaldía de la Tacunga, 8 candidatos a la prefectura de Cotopaxi. Todos los sectores de esta sociedad considera que esta alcaldía, en el caso de la Tacunga, sí ha sido una alcaldía con falta de liderazgo, una alcaldía que también no ha tenido una planificación, y eso se ve. Claro, en este año han habido 9 reformas al presupuesto, entonces no hubo planificación, o sea, esto no es cuestión de ser genio, o sea 9 reformas al presupuesto en un año de 12 meses, más o menos una por mes, sí que se ha ido cambiando, pero claro, finalmente los 7 candidatos, los 7 candidatos a la alcaldía, los 8 a la prefectura, es lo que hay, es lo que tenemos. Y uno de esos, sí,
varones o mujeres van a ser los que nos van a gobernar durante los próximos 4 años. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál debe ser el perfil del líder o la lideresa que debería estar sentado en la alcaldía de La Tacunga, en la prefectura de Cotopaxi? ¿Cuál es el perfil? Sí, bueno, y no solamente el alcalde, no, sino el alcalde y los concejales. ¿No? Los Porque concejales. nos olvidamos del... Muy cierto. Nos olvidamos. Y bien, ¿no? Si no hay liderazgo en el alcalde, tampoco ha habido un concejal que haya hecho la diferencia en el municipio de La Tacunga. ¿No? Y una ciudad totalmente retrasada, no ha pasado nada en La Tacunga. Y recorro el país por mi negocio y se ve obras, en Ambato nada más, en Ambato. Aquí hay una cuña comercial que hasta parece un insulto al tacungueño, no sé si Edison coincide conmigo, que dice que están haciendo el puente que va a cambiar la historia de La Tacunga. O sea, la historia de La Tacunga, ¿en qué nos va a cambiar? Si cambiara La Tacunga fuera tal vez que habiliten ese aeropuerto, ¿no? Tal vez. Ni en Ambato que hicieron esa entrada norte con el túnel, no sé de cuántos metros largo es, ni eso hablan los ambateños, que esto va a cambiar la historia de Ambato. O sea, nos quieren conformar con poco y nosotros también nos conformamos con poco. Este es el problema. Nosotros nos conformamos con unos poco. Ciudadanos conformistas, Roberto y Edison. Nos reclamamos. Y tampoco ¿qué hemos oído en La Tacunga? Corrupción, $5,000 que han pedido a los muchachos, a los agentes de tránsito. Las denuncias son a diario. Por ahí veo que han sacado un proceso para hacer un trabajo en Guaitacama, ¿no? Como un censo por $200,000, una consultoría. O sea, usted ocupa 4 gentes, hace un trabajo en 3 meses, cobra $200,000. O sea, este tipo de contratos que nos dieran a nosotros sería buenazo. Pero eso es lo que se tiene aquí en La Tacunga. No ha habido un alcalde con visión, más que todo con liderazgo. Yo mismo me he ido al municipio por distintas cuestiones y es verdad. Por lo menos en anteriores alcaldías decían, ahí está, hable con el señor alcalde, ¿no? Y verdad, que le escuchaba y tomaba la decisión. Pero ahora uno va al municipio de La Tacunga y ahí hay un ingeniero que es como el dueño del municipio de La Tacunga. Y hay un par de funcionarias públicas que si no les da no pasan nada. Así es, lastimosamente. Y no hay quien les haga cambiar. Y estamos en un letargo total. ¿Y qué reclamamos, no? Por ejemplo, se ha dado, lo poco que han hecho, han dado a empresas de La Tacunga, a empresas serias de La Tacunga, no. Funcionarios o jefes departamentales son de La Tacunga, no. Que hay una arquitecta que es de Manabí, que hay otro señor que es de Ambato, que hay otro señor que es de Quito. Bueno, o sea, aquí en La Tacunga ni siquiera habemos profesionales para poder ocupar un puesto. Entonces, ¿cuál es el perfil? Yendo ya a la pregunta, primerito la honradez y un pasado de honestidad, que creo que es lo que reclamamos todos los ecuatorianos en todo ámbito. Honrado y un pasado limpio. Un pasado limpio. Y la otra que exijamos, pues, que sus programas de campaña sean inscritos, ¿no? Y no sé si Edison anda más en el tema político, no sé si está vigente el tema de que cuando una autoridad no cumple su plan de campaña, podemos solicitar la revocatoria del mandato, ¿no? Sí. Y eso deberíamos comprometerles a esta gente, solicitar realmente un plan de campaña, pero cumplible. Hay que ver el plan de campaña que metieron al CNE, pues. Mira, aquí vinieron hasta con cosas, se metieron con cosas, eliminaron a la reina de La Tacunga, que era una discriminación a la mujer y un poco de novelerías. ¿Qué ha cambiado La Tacunga con el tema de la reina? No ha cambiado nada, ¿no? ¿Qué han hecho por los jóvenes? No han hecho nada. ¿Qué han hecho por las mujeres que tanto eliminaron la reina de La Tacunga? ¿Qué han hecho? No han hecho nada. O sea, pura novelería, puro discurso demagogo, falta de liderazgo y corrupción por todo lado. Querer hacer unas letras en el Cutzalagua por $2 millones, cuando en las calles uno pasa con el carro, se revientan las llantas, se revientan los aros. Si la ciudadanía algún tiempo acá de Locoa que llamaba todos los días a una radio a reclamar que el agua le llega sucia, y nadie da respuesta en el municipio. Nosotros mismos, como Indoacero, la fábrica que tenemos del sector de Niagara, frente a las bodegas del municipio de La Tacunga, desde la gasolinera del señor Silva hasta el puente de Don Diego, no tenemos alcantarillado. Y estamos pagando por un servicio. Hemos ido cuántas veces a golpear las puertas, hemos dejado oficios, no nos dan contestación para nada. Supuestamente ahora valía $40,000, o sea, no tienen ni siquiera $40,000 para dotarnos de alcantarillado en la ciudad. O sea, es algo
penoso. Es absurdo. O sea, no hay nada, o sea, no hay nada, o sea, solo sería críticas, críticas y críticas, faltas de liderazgo, corrupción. ¿Qué esperamos de la próxima autoridad? Nuevamente, que sea honesto, que tenga realmente una visión de la Tacunga. No hace falta que sea el tacungueño, oiga, porque se saben que si no es tacungueño no va a poder trabajar. Eso es falso, oiga. Yo pienso que la gente que tiene corazón y tiene sentido, tiene conocimiento y más que todo tiene la buena voluntad de trabajar por la Tacunga, no hace falta que haya nacido la Tacunga para ser un buen alcalde. Claro, también ese chauvinismo me parece tonto a veces, sí. Yo creo que toda la ciudad lo que necesitamos es un funcionario, sí, desde la principal autoridad hasta los directores y hasta el último, perdón, Roberto, que trabaje. Que le interrumpa. Y también los concejales elijamos bien. Ah, Mire, en Quito, yo tuve un contacto con la gente de Maceo por el tema de unos camiones de basura. Ellos me decían, ¿sabes cuál es el fracaso de tu ciudad, Javier? Que ustedes se concentran solo en el alcalde. Y a los concejales como que no sirven. En cambio aquí te diste cuenta, dice, cuando le votamos a Yunda, ¿por qué fue? Porque teníamos un buen grupo de concejales que investigaba, que auditaba y que también que proponía, pues dice. Entonces, ustedes no se concentren en el alcalde, también elijan buenos concejales. Oye, Edison, acogiendo esto último que nos dice Javier, yo ya tengo más o menos en mi cabeza cómo va a estar conformado el consejo. Puta, y me da ganas de llorar. O sea, por ahí yo no veo un par de personas de los 9. Sí, puta, que digo, sí, los manes ya sé algo, pero los demás, puta, hermanes, me da ganas de llorar, loco. O sea, el próximo consejo municipal sí es de llorar, loco. O sea, lo digo con mucho respeto, digo, sí es de llorar, loco. El próximo sí. Ahora, o sea, contando eso que sí me parece súper interesante, que creo que a veces no tomamos en cuenta eso, que claro, finalmente el consejo municipal son todos, ¿no? Y claro, ahí el rol de los concejales es fiscalizar y legislar, es decir, proponer ordenanzas, sí, para que nos vaya mejor, para crear mejores condiciones para la empresa privada, sí, para los ciudadanos. ¿Cuál es el líder que necesitamos, Edison? ¿Cuáles son esas características que necesitamos en la provincia, en la alcaldía, en las concejalías? Primero voy a completar una situación. Nosotros nos conformamos tan poco y que la institucionalidad hace que haga poco. Entonces, para calificar las candidaturas o para registrar las candidaturas se pide un plan de trabajo. Claro. Ese plan de trabajo fue mínimo. Claro. Y el primer acto de corrupción es que su campaña no está en función de su plan de trabajo. Porque los medios de comunicación deberían presionarse para no haga demagogia, haga función de su plan de trabajo. Y ahí van a encontrar que realmente es un plan simple, que no hay una visión a largo plazo. ¿Por qué? Porque se cuidan de la revocatoria del mandato. Entonces ponen lo simple, saben lo que van a hacer. Entonces el Código de Democracia dice que después de los 12 meses y antes de los 36, ante incumplimiento de eso puede hacer la revocatoria del mandato. Entonces, como hacen un plan de trabajo tan simple, pero en las ofertas les dice que van a hacer esto, este otro, no nos olvidemos que nos dijeron que iban a traer Solca y toda la parte, y definitivamente... Claro, eso nunca estuvo en el plan de trabajo agregado, claro. Como vende, entonces, y no existe esa sabiduría ciudadana, que diga, oiga, eso no está, y creo que hay que darle poder a esa sabiduría ciudadana. Ahora, yo creo que lo que necesita, y voy a coincidir con Javier, necesitamos una persona con mucha visión, esa visión a largo plazo. La otra es que necesitamos que sea un eterno joven, que no significa ser joven. Necesitamos un eterno joven que pueda entender que las cosas hay que hacerlo con pasión. La tercera, creo que necesitamos una persona que quiera pasar a la historia de la o quiera ser parte de esa historia de la Tacunga, de ser de sus grandes hijos, así como un Vicente León y todos de los alcaldes que medianamente nos recordamos. Creo que necesitamos esa persona que se puede... Alguien que quiera trascender desde lo bien.
¿no es cierto? Trascender de lo bien. Pero no me dirás que se quiere trascender como tenés en la historia de Cotopaxi, un prefecto con grillete, un alcalde que le está debiendo, o peor aún con frases, ¿no es cierto?, que con las colaciones hicieron hoteles, o que bailaban en las mesas de las oficinas del municipio, y peor aún, donde que exista nepotismo. Creo que necesitamos de esa persona que su hablar corresponda a su acción, a su accionar. Entonces, no nos sirve a nosotros decir que amamos a la Tacunga, cuando hacemos, en su experiencia, tener obras de mala calidad, permitir con su servilismo, permitir la cárcel. No, creo que necesitamos una persona con experiencia. Entonces, y esa experiencia en el gasto, creo que por ahí sería lo mínimo necesitaríamos, porque eso limitaría muchas cosas, porque hoy día el único requisito, hoy día creo que es tener los $500,000 para ser alcalde, y creo que ese no debe ser el requisito fundamental, porque el Partido Socialista nunca va a tener un candidato en esas condiciones, ni para concejal, y tendremos que hacer siempre alianzas. Hay que buscarse empresarios que les pongan. Entonces creo que esa parte es fundamental, y un requisito que de pronto está dentro de esa cancha del juego, está en los espectadores, que deberíamos ya no ser espectadores, porque la vida nos enseña que los espectadores solamente tienen un poco de alegría, y quienes disfrutan son los que están jugando. Entonces creo que deberíamos pasar, que esos actores pasivos que somos los ciudadanos, deberíamos hacer actores fundamentales de esa transición, de ese cambio. Es decir, que tiene que entenderse que el que lidera tiene que entender que el ciudadano es parte de su equipo de trabajo. Entonces, si no entiende que el líder, si bien es el que facilita, es el que bien que pero su equipo de trabajo, a más de los concejales, es su equipo, somos los 180,000 atacamientos, no va a entender ese tema. Perfecto. Javier, para ir cerrando ya el programa, han coincidido en algunos aspectos, características ustedes en que sea honrado, que tenga un pasado limpio, o por lo menos están de acuerdo, ¿no? Sí, ambos, que debe tener un programa de campaña, tiene que tener esta visión de futuro, se dice, tiene que ser un eterno joven que tenga vitalidad, que quiera trascender y que tenga esa experiencia en la administración pública. De entre los candidatos que tenemos, tanto a la prefectura como a la alcaldía, ¿hay alguien que incumpla estas características que ustedes acaban de mencionar? ¿Hay alguien que se acerque, por lo menos eso? Bueno, yo pienso que sí. Sí, Pienso que sí hay. Ya, sí hay. ya me dan esperanzas, Edison, ¿hay? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, ahí estamos, creo que las esperanzas tenemos que estar vigentes. Yo creo que sí existen. Ya. Ahora, Pero ahí coincido con lo que decía. Pero hay que, sea quien gane, no, quizás gane esa persona que no sé quién sea, que dice Edison, pero ser participativos nosotros, ¿no? O sea, no ser espectadores y solamente criticar, ¿no? O sea, ser espectadores, ir a cuestionar, a aplaudir lo bueno que ha hecho, también a cuestionar lo malo y también proponer. Entonces quizás sea un alcalde de puertas abiertas, de oídos abiertos, que escuche a la población. claro, ese creo que es algo fundamental que tiene que ser el compromiso de la futura persona que se siente en la prefectura o en la alcaldía de la Tacunga o en las demás alcaldías, ¿no? Incluso en las juntas parroquiales. Tiene que ser alguien que escuche. Si tienes alguien que realmente genere espacios de confianza y de diálogo para todos y todos. Y tiene que ser alguien integrador, digo yo, sí. Porque yo estos últimos días he conversado mucho con ciudadanos, porque hemos abierto un espacio para que los ciudadanos de a pie, los comunes y corrientes, puedan decir cuál es la Tacunga que queremos, y con los candidatos obviamente hemos conversado. Pero yo sintiendo, en el caso de la Tacunga, ¿no? Nosotros no hemos logrado integrarles a las parroquias, por ejemplo. Es decir, yo insisto, yo pongo como ejemplo, a mí me gustaría irme yo a Mulaló o a Pasto Calle y decirle, vea usted de dónde es, ¿sí? Y que me diga, yo soy de la Tacunga, pero vivo en Mulaló. Ahora yo soy de Mulaló, me dice, yo soy de Pasto Calle, yo nací en Josehuango. O sea, es que es cierto, no hemos logrado integrarles, sí, a las parroquias rurales hacia acá la Tacunga, ¿no? Falta identidad. Claro, por supuesto, sí. Había gente de las parroquias, conversaba aquí, me decía, vean, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que pagarles la fiesta a ustedes, de la Mama Negra? Decía, claro, ellos tienen que hacer un trámite, vienen acá, pagan los 50 centavos, y nosotros, la plena, no les tomamos en cuenta. Entonces yo hablaba y decía,
¿por qué no podemos irles a jochar, pues? O sea, el municipio de La Tacunga le va y le jocha a la parroquia tal, sí, es decir, a todas las parroquias, más bien dicho, sí, una jocha, y claro, integrales, sí, ese es un problema que yo creo que nosotros tenemos, y ahí creo que tiene que haber la responsabilidad del futuro alcalde, sí, de integrarnos. Yo en este ejercicio, sí, de este tema desde el tema cultural, no, por ejemplo, yo veía increíble, nosotros tenemos cosas importantes y fundamentales del centro de La Tacunga a 10 minutos. Fiestas, por ejemplo, sí, que serían una fuente generadora de recursos importantes para ese sector, y las tenemos a 10 minutos, y no las conocemos. O sea, el 99% de los latacueños no conocemos lo que tenemos a 10 minutos. Es decir, realmente como latacueños no hemos logrado, sí, reconocernos, conocernos y muchas veces reconocernos y sentirnos orgullosos de ser lo que somos, sí, y que claro que tenemos un poco de características bastante buenas, pero también tenemos características bastante malas, ¿no? O sea, aquí algunos de los latacueños decían, somos bastante egoístas, coincidían muchos de las personas que hemos entrevistado, decíamos, los latacueños somos egoístas, nos gusta colaborar, y yo creo que es cierto. Claro, creo que es cierto, sí. Ahora, y todo esto que hemos hablado, en toda esta crítica que nosotros hemos hecho, yo les quiero hacer una pregunta, señores. ¿Cuándo se animan ustedes a lanzarse al ruedo? Porque esto es importante también, pues nosotros desde este espacio, nosotros defendemos y valoramos el hecho de que la gente se mete en política y que también dé el paso al tema partidista, pues, sí, y que se mete, que se ensucie, pues, sí, porque claro, es importante desde afuera el hecho de la crítica, ¿no? Pero también creo que es importante meterse ahí. Entonces ahí yo les invito a ustedes dos a que me digan, ¿cuándo se animan a terciar? Porque claro, ustedes dos, cada uno desde su ámbito, creo que tienen muchas de estas características que ustedes han dicho, tienen la experiencia, han tenido éxito, creo que tienen una visión mucho más clara de lo que debería hacerse, pero y es hora, pues. Es que ¿cuándo se anima, Javier? Hay que mojarse el poncho. Claro, ¿cuándo se animan, sí, a estar en la papeleta, ahí, sí, terciando una concejalía, sí, una alcaldía, una prefectura? Porque, claro, mientras los ciudadanos buenos, honestos, rectos, sí, no quieran meterse, claro, pues vienen los malos. Vienen los malos y los malos consiguen nomás la plata, porque plata es facilito conseguir financista. Sí, los manes entran y chévere. Y ya, sí. Entonces ahí, Javier, ¿cuándo? Sí, he pensado, bueno, yo soy hijo de un político, claro, capacito, y desde que él entró a sindicato de choferes en el año 1982, y después ya entró al PRE. El PRE fue 2 veces concejal, 3 veces consejero y 1 vez gobernador. CFP y después del PRE. Claro, entonces todo eso yo lo acompañaba a mi padre, entonces, no, a mí me gusta la política, me encanta la política. Pero tengo un compromiso con la empresa está creciendo, y sí les he dicho a mi esposa y a mis hijos, que mis hijos se graduaron de la universidad, están trabajando conmigo, yo sí espero para las próximas elecciones involucrarme en el tema municipal. O sea, me gustaría trabajar por mi ciudad. Qué bueno. Ahora, eso no quiere decir que, ya me han propuesto, es más, pero yo les digo, no, o sea, yo estoy involucrado en el ámbito privado y manejo muy bien el tema de mi negocio, pero yo para ser concejal tengo que aprender. Yo no me lanzaría nunca primero directo para alcalde, porque yo soy de las personas que pienso en un proceso. Ahí me gustaría ser primero concejal de La Tacunga, aprender realmente, estar donde las papas queman, y con esa experiencia realmente, y demostrándole a la Tacunga que ha sido un concejal que trabaja, que aporta, que cuestiona, que aplaude, que propone, decir, ahora sí, esta es mi propuesta como alcalde de La Tacunga y pongo en consideración de ustedes. Claro, Ese sí. es mi compromiso, y pienso que es esta forma como uno debe actuar responsablemente por la ciudad. Debería ser. Hay gente que me ha dicho, no, pero usted cómo va a hacerse para concejal, vaya directo al alcalde. No, uno es responsable con uno mismo y responsable con la gente que va a votar por uno, y uno debe hacer su trabajo bien hecho, y yo creo en los procesos. Claro, yo creo que sí, yo también comparto eso. Hay que entenderle y hay que saberle manejar al monstruo desde adentro.
Y claro, entrar en este municipio, sí, en ese palacio, usted está de veras complicado, porque uno, he conversado con alguna gente, sí, algunas autoridades dicen, claro, o sea, uno puede tener toda la capacidad y todo el ánimo, así, pero se llega allí, los mandos medios, pues su madre, son los que no les da la gana de que pase un papel, sí, a un escritor y no pasa nomás, y ahí se convierte en ¿Qué problema. nos ha pasado con los últimos, un alcalde el último? ¿No? No, que siempre la experiencia en el ámbito privado. Claro. No, es que estoy el primer año y recién me estoy enterando cómo ha sido el ambiente público, el ámbito público. Llega el segundo año y sigue enterándose del ambiente público. Después ya está en el tercero, ya el cuarto y se fue. Ya no pasó nada con la Tacunga. Y hasta ahora no se entera. Y ahora piden reelección. Oye, vos Edison, ¿cuándo te animas? Vos también ahí, puta, coges y mandas a los otros, loco, o sea, ya, pues, loco, o sea, tiene que tomarse esa decisión. Te cuento que yo a veces, a mí me gustan mucho las películas como Atila, por ejemplo, de los héroes 300. Y yo creo que todo tiene su tiempo, o sea, hay, yo creo, una parte armónica, que se junta todo. Y yo creo que estoy esperando eso y construyendo también eso. Y lo hemos dicho a paso lento. Hemos ido primero construyendo un partido que nos ha pasado ya la factura de ser correísmo, nos ha pasado la factura de tener un partido que de pronto quería solamente identificarse con los trabajadores o aparentemente con la clase desposeída. Y hoy día estamos pasando, porque es una realidad, querer pasar a un partido de todos. Y por eso yo decía, de empresarios. Y tú me decías una vez que vine, ¿y cuántos empresarios tienes en tu partido? Esa es nuestra meta, que no solamente digamos es el partido de todos, pero entonces que se vean los artistas, que se vean los empresarios, que se vean esa parte diversa. Y una parte que me hacía de reflexión, en Riobamba existe un movimiento ciudadano que se llama Los Comunes, y yo creo que eso allá debemos ir, o sea, donde que esa parte de los empresarios sea común en una organización política, donde que los docentes sean común, que seamos parte de la historia. Y a mí me gusta ser parte de la historia. Me he gustado en los lugares que estoy y que he pasado, no pasar desapercibido. Soy de esas personas que no me gusta pasar desapercibido. Creo que en vez de dormir prefiero estar las 24 horas despierto, porque creo en eso, creo en la vida, creo en los sueños, creo en la esperanza, creo en la utopía como motor fundamental para transformar. ¿Cuándo es mi tiempo? Yo estoy primero en unas luchas internas con el partido. Estoy queriendo que pase las elecciones y estamos definiendo si desde Cotopaxi se asume la presidencia nacional. Creemos que en Cotopaxi existe fuerza para cambiar y creo que vamos a dar uno de los primeros pasos. Así se fracase en ese intento del partido. Creo que va a ser un éxito para la provincia y para quienes estamos empujando este tema, y felicitar y agradecer a todos los compañeros que creen que podemos asumir esa parte de la presidencia. Y ahí va a ser, yo creo que la parte armónica, como quien te dicen los dioses, oye, ya es ahí, es el momento y hacerlo de una sola forma, bien desde la primera vez, porque quien estudiamos calidad, sabemos que hay que hacerlo bien desde la primera vez, claro, no desde la segunda intento. No estás probando, claro. Y ese es nuestro compromiso cuando asumamos esa responsabilidad, porque es una responsabilidad de construir y de diseñar, hacerlo bien desde la primera vez. Nosotros no creemos que la equivocación se debe dar en el sector público. Se tiene que llegar desde el primer día con el éxito, como el primer día, con la capacidad de resolver los problemas y de gestionar. Creemos mucho como Partido Socialista que hay que generar medidores de éxito, de desempeño, porque caso contrario, aquí siguen teniendo y piensan que pueden ser buenos, porque los dos alcaldes han sido una lástima y le hacen ver bien, ¿no? Entonces, como por ejemplo, cuando el presidente Correa puede ser un excelente presidente, pero si le comparamos contra Lenin y le comparamos contra Lazo, lógicamente que termina siendo el mejor presidente, y así resulta en la provincia. Entonces necesitamos comparar con un 10, con un 12. Eso es mi compromiso y ojalá podamos estar en las próximas. Y cómo no me gustaría ser parte de ese equipo de trabajo de Javier, un empresario exitoso, joven, atacungueño. Y lo que es más, ¿no? me hizo recordar la historia de tu señor padre, también directivo de la Cámara de Comercio. Estuvimos y hicimos algunas elecciones juntos. O sea, creo que esa es la virtuosidad de ser socialista, de poder entender muchas corrientes y muchas formas de pensar y saber que en esa diversidad se puede encontrar una tercera alternativa. Agradecerte
Perfecto. Espacio, Javier. Señores, Javier, sí, Edison, muchísimas gracias por haber compartido con ustedes estas reflexiones. Sí, creo que hacemos un excelente cierre de año, sí, aquí en el programa. Gracias por esa franqueza, gracias por todo esto que nos han dado, ¿no? Sí, yo insisto que aquí en nuestra ciudad nos hace falta mucho abrir el diálogo. Puede ser que estemos, siempre digo, puede ser que estemos en orillas distintas, ¿no? Pero tiene que haber algún punto de encuentro, sí, o sea, algún punto de encuentro tiene que haber. Y claro, nos acercamos a un proceso electoral y creo que ese punto de encuentro tiene que ser que todos queremos verle una Latacunga mejor. Tenemos que dejar de ser un pueblo parroquiano, como dice un amigo, sí, porque eso es lo que seguimos siendo hasta ahora, y esta realidad tiene que cambiar. Tenemos que soñar en grande, tenemos que ver a Latacunga como una gran metrópolis y conservando absolutamente todo lo lindo, todo lo bello que tiene esta ciudad, pero tenemos que mirarnos hacia ese futuro. Es que Javier, gracias y éxitos, un buen año. Sí, igual Edison, sí, un buen año, éxitos tanto en lo personal, en lo familiar y por supuesto en el tema político y en el privado. Así es que los volveremos a ver el próximo año, sí, para seguir conversando y seguir analizando desde cada uno de nuestros, desde cada una de nuestros trabajos, sí, y claro, cada uno apostando desde su puesto. Es que Javier, gracias. Sí, Roberto, desde mi parte, un próspero año, lo mismo para Edison, un próspero año, quizás podamos seguir compartiendo y seguir, como decía, no, integremos, pensemos por el resto, se puede hacer mucho por el resto. Hay una cosa yo le escucho mucho a Mujica, ¿no? Y le pego a la parte empresarial, porque los empresarios siempre son los que más nos quejamos por todo. Y decía, no, por más jodidos que estemos, siempre se puede hacer algo por alguien, y es lo que uno debe aplicar en nuestra vida, en el diario vivir, en la parte empresarial y en la parte de ciudad. Claro. Y como decía, no, seguir siendo la parroquia, como han dicho, ¿no? Pues la parroquia por ser cálidos, por ser una ciudad de pequeñitas que nos conocemos todos, pero a esta ciudad inmensa que le podemos hacer que sea una ciudad, un polo de desarrollo aquí en el centro del país. Claro, hay que crear esas condiciones para eso. Edison, gracias. Yo, estimado Roberto, agradecerte por el ahora. Creo que el enriquecer el ser nos permitirá disfrutar del ahora, no pensando en el pasado, ni que nos preocupe el futuro, porque creo que esas experiencias debemos llevarlo ahora, disfrutarlo y construirlo. Mi deseo para todos los latacungueños, para mi familia en especial, para mis compañeros y para este gran sueño que tenemos de transformar la Latacunga, que nos desgastemos construyendo lo que queremos, pero el día a día, y para no tener esa frustración de lo que no hice y lo que pude llegar a hacer. Sí. Creo que debemos hoy día desgastarnos y entregarnos por completo a los sueños, que el 2023, a pesar de que exista crisis y a pesar de que no sea aparentemente en la parte económica lo mejor, pero que podamos encontrar las oportunidades que nos permitan tener bienestar y felicidad y alegría. Después de tanto, lo que podemos entender, lo único que nos llevaremos de esta vida es lo que hemos hecho y lo que hemos vivido y a quienes hemos amado. Entonces ahí muchos disfrutarán porque han amado a uno, dos o tres, pero yo prefiero amar a la Latacunga con el amor de mis hijos, porque creo que son parte de la ciudad. Gracias a ti por todo este espacio, y también a Omar, pues que siempre ha sido gentil en estas notas de acolitar a un partido que lo que menos tiene es plata. Claro, sí. Señores, gracias con toda la audiencia del Destornillador. Nos volvemos a ver ya el próximo año. Sí, desearles un feliz año, que todos los sueños que cada uno de nosotros tenemos pues se cumplan, pero claro, para eso hay que trabajarlos, sí, hay que trabajarlos día a día, paso a paso, con las pequeñas cosas que hacemos todos los días. Que el próximo año sea, suelo decir, lleno de amor, sí, que sea lleno de esperanza, lleno de rebeldía, y pues que absolutamente nos vaya bien a todos, sí, que tengamos un feliz 2023 y nos volvemos a ver, sí, el próximo año. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense.
Besi, mire qué buena cosecha. Pero qué papas, Besi, qué buen año. Sí, y ya están listos mis quintales de habitas y papas para la venta, pero no quiero vender en las calles como los informales. Pero Besi, póngase pilas. En el municipio saque el carnet para que venda dentro del mercado. ¿De verdad, vecinita? ¿Pero cómo le hago? Verá, yo le tengo al guagua para que haga el trámite. Lleve su cédula, de ahí pague la patente municipal, luego saque un certificado de no adeudar al municipio con el RUB o el rimpio actualizado y una fotito bien guapa, Besi. Con todo eso, Besi, tenemos que hacer una solicitud en especie valorada donde debe poner el mercado en el que quiere vender. Ya, Besi, ahí me ayudan los inspectores de las plazas y mercados, ¿verdad? Sí, vecina, son muy amables y así ayuda a nuestra ciudad evitando la venta informal. Autorización número 3437. CNE, elecciones 2023. Mi bella querida provincia de Cotopaxi y a sus cantones, y de manera particular a la Tacunga, quiero agradecer profundamente por ese respaldo para mi gestión pública. Personas que han querido afectar mi honra, mi trabajo, a través de mentiras, engaños, falsedades. Yo no guardo el rencor, pero el reto del 2023 es que tenemos que todos juntar el esfuerzo para tener trabajo, salud, educación, alimentación, agua y seguridad. Ese es mi compromiso para trabajar juntos por la Tacunga y por Cotopaxi. Que los deseos de esta Navidad y el Año Nuevo que se cumpla en los 365 días del próximo año. Jorge Guamán Coronel. Hey tú, sí tú, escúchame. Para ti, tú que no terminaste el colegio. ¿Por qué te enamoraste de alguien? ¿O porque te casaste? ¿O tuviste que trabajar para sobrevivir? ¿O a lo mejor pensaste que el título no te iba a servir para nada? Pues sí, sí te sirve. Tranquilo, aún puedes empezar de nuevo y no importa que seas un adulto. El pasado ya no importa, importa el presente y tu futuro. Contamos con programa de bachillerato virtual a nivel nacional y con docentes altamente capacitados quienes te acompañarán en el proceso de estudios. En la Unidad Educativa PCI República de Argentina esperamos por ti. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia. Te ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche. Almacén y depósito de medias Don Pato. Tradición y servicio. Para esta temporada, la más extensa línea de ropa interior para toda la familia en las mejores marcas. Regalos para toda ocasión. Ropa e implementos para bebé. Sábanas, edredones, ajuares para la consagración del bautismo. Ropa materna para las futuras mamitas y un mundo de medias a su elección. En Almacenes Don Pato nos preparamos para el retorno a clases con las mejores prendas interiores, mochilas y una gran variedad de fina mercadería al alcance de todos. Almacén y depósito de medias Don Pato, locales 1 y 2 en la calle Juan Abel Echeverría y Belisario Quevedo. La Casa del Bebé, Belisario Quevedo y Juan Abel Echeverría. Almacén y depósito de medias Don Pato, tradición y buen servicio. De oportunidad. Se vende un terreno de 445 metros cuadrados. Esto está incluido con una casa completa de un piso que ocupa 109.80 metros cuadrados de construcción, más 2 mini departamentos individuales de 62 metros cuadrados cada uno. También esto dispone de un cerramiento. Cuentan con todos los servicios básicos, alcantarillado y está situado en una zona segura. Esto está ubicado en el sector de Gualundún,
a unas 4 cuadras del Parque Vicente León, a tan solo 5 minutos del centro de La Tacunga. Para más información, comunícate al 0983 141 245 o al 099 2586 465. Pregunta sin compromiso. Buenas, Bessie. Vea usted que lo sabe todo. ¿Cómo hago para matricular el carrito? Bessie, es facilito y rapidito. A ver, deje anotar para no perderme. Primero vea bien la placa de su carro. Con eso sabe el mes que le toca matricular. Después saca un turno en la página del municipio. Ahí le dan el día para la revisión vehicular y listo. ¿Solo eso? Sí, Bessie. Y se puede pagar en cualquier banco aliado. Facilito. Gracias, Bessie. Mañana mismo saco un turno. Cumplo con esta responsabilidad y le llevo a dar una vueltita en el mercadito. Autorización número 3438. CNE, elecciones 2023. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Atención especializada en pacientes con problemas respiratorios, hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes, dolor de precordiales, dolor abdominal, gastroenteritis, heridas, fracturas, apendicitis, problemas de vesícula, pediatría, adultos mayores, colocación de sueros y curaciones de heridas. Atención oportuna las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos ubicados en la calle Gustavo Iturralde, 167 y Calixto Pino.
O puedes comunicarte al 09 95 36 16 06 o al 09 87 85 00 49. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres.